what you're trying to say is that you fell here from another world? Wait! Don't go! Give my sister back! Sticky honey roast. Sticky honey roast. Genshin Impact. Genshin Impact es un juego y hoy vamos a continuar. Y bien, no estoy exactamente donde lo dejé en el anterior capítulo, principalmente porque no me acuerdo dónde puta lo dejé en el anterior capítulo. Y bien, realmente no tenía presupuestado un capítulo de Genshin Impact para hoy. Pensé que iba a ser de Cryofear, pero Cryofear terminó. Tuvo un final, afortunadamente. Entonces, claro, ahora me quedo con este pequeño dilema, ¿cierto? ¿Qué puta subo? Dije, no, este 3 de julio no voy a subir ningún video, presupuestando que la serie de Pokémon iba a ser el éxito máximo. Después de que saliera el primer capítulo, dije, no, aquí va a ser el primer video video que va a tener 1000 visitas en mi canal, la locura máxima. El último capítulo que se ha subido hasta ahora tiene 4 visitas. Tiene 4 visitas, mi canal está muertísimo. Luego de subir el 10º episodio del Cryofear, mi canal se murió, hizo ¡pum! Se reventó, literal. O sea, fue el primer capítulo de Pokémon, que es el video tal cual, con visitas en mi canal, y de ahí en adelante, la miseria absoluta. Y sin embargo, dentro de toda esta miseria, el único video que ha funcionado es el tercer capítulo de Genshin Impact. Entonces nada, toca jugar al Genshin Impact, es lo que está funcionando ahora en el canal. Pokémon le tengo fe, pero no te creas tú. No te creas tú que es una fe ciega, no, va a caer. Va a caer y voy a tener una serie de ciento y pico capítulos, que es más o menos lo que... No sé si, tal vez hasta incluso más de 100. Porque no es una generación, son 2 regiones, va a ser larga la serie. Se la va a dar 20 minutos. Puede que en algún momento ya diga, pues valió a puro queso esta serie y empiece a subir videos de 2 horas. No quiero. Pero bueno. Bueno. No pasa nada tampoco. Yendo así entrando en lo que viene siendo Genshin Impact, subí un poco el nivel de aventura. Estoy viendo un tutorial, ¿cierto? Por decir, no, ¿cuál es la forma más rápida de subir experiencia de aventura? No la hay. Realmente no hay una forma real en la cual ganar experiencia de aventura rápido, no hay farmeo de eso. El único farmeo es jugar todos los días y hacer todas las misiones de dominio, lo cual no hago porque estoy jugando al Pokémon. Entonces claro, me queda difícil. Pero ahí subí bastante nivel, estoy haciendo las flores, hice las misiones de los encargos diarios. Y ya estoy más o menos. No estoy a nivel... No estoy a nivel 18 tal cual, pero estoy seguro que un poco de juego y subo de nivel. Con esta misión creo que subo al nivel 18. Yo confío. If you're borrowing a book, please register it in the log. The restricted section is currently not lending any books. Oh, it's you, little cutie. It's so good to see you. More refreshing than a strong cup of tea in the afternoon. Clearly you're meant to be working, but you don't seem to have your heart in it at all. I mean, other than Jean, who really works that earnestly anyway? So, did you have something you needed? Como evita la cuestión, ¿no? Or did you just come to see me? Comienza en ficha siempre, sí, en efecto, solo quería verte. Ooh, smooth talker. No. So, Miss Librarian, got any books to recommend? ¿Por qué no recomendaría un libro? Recommended books. Sadly, everything I'd personally recommend is all in the restricted section, which we're not currently lending out. ¿Qué se supone que están buscando para leer? No me acuerdo. Bueno, sí me acuerdo de haber realizado una misión así, pero no cuál era el suspect realmente. What's with your ominous tone? Oh, right. Would you be interested in checking out the Devat travel guide? I think it would be quite helpful for you as travelers here. Ooh, sounds like it could be helpful. Do you think we could take a peek? I suppose I can try to find you a copy from the list. Isn't this Lisa's job? What does she mean, I suppose? Suppose?
Qué buen voto tiene Paimon. Oh dear. That's unfortunate. Our copy is currently being borrowed. That said, it is now overdue. Come to think of it, quite a few of our books are now overdue. I really wish people would just return their books on time. Whoa, is Paimon imagining things, or does the air in here suddenly feel a lot more electrified? No, realmente es que no tienes la capacidad de sentir la energía, ¿no? Porque eres un dios ancestral o algo así, no sé. Such a pain. I'm going out to bring those unreturned books back. If you'd rather get your hands on that copy of the Tevat travel guide sooner, you'd better come with me. Lisa seems really scary right now. Paimon thinks it would be best if you answer her. Sí, lo You que really sea. are such a considerate cutie. Let's see. First, we can go to the souvenir shop. It's called With Wind Comes Glory. So let's meet there shortly. Bueno, vamos a reclamar libros, supongo. Hoy. Y si devuelve los libros. Oh, no los devuelve. Porque ya hemos venido aquí y he agarrado todos los libros. Lo que pasa es que cuando me puse a subir a nivel, no encontré los libros. Entonces supuse que los habría devuelto. Pero no, por aquí no hay ningún libro. Que no haya leído yo ya, me refiero. No sé de que estén los libros en un listado grande que no me voy a poner a revisar ahorita. O quién sabe, si este capítulo, si termino de hacer las 2 misiones y todavía me queda tiempo, vamos a leer, vamos como unos enfermos. Dios mío, se imaginan un capítulo de Genshin Impact de 3 horas que sea solo leyendo los libros. Épico, amigo. Es el hora que necesitas, ya que tú no lo leíste, pedazo de flojo, te los leo yo. Y te lo pones de audiolibro mientras haces cualquier otra cosa de fondo. Perfecto. No lo voy a hacer porque yo también soy un flojo y no me voy a poner a leer toda la mierda que hay, pero bueno, es una opción. Cutie, you're here. Let's begin, shall we? Hello, Marjorie. Any exciting new items in stock? Why so surprised? Today is such a special day. It's only natural that I'd want a souvenir to remember it by. Oh, is that how you see it? I suppose there's nothing wrong with that. At your age, these kinds of fleeting fantasies are normal. Vaya, me está tratando como solicitud de entrar a un mundo. No, cabrones, no quiero. No me soliciten. Well, if it's a souvenir you're after, you're in the right place. I'm sure you'll find something that strikes your fancy, Lisa. Yo, Or you fancy. could let your new friend pick something out for you. Make it more of an occasion. No, no me gusta. Yes, let us pick. No, no quiero. Take a look around. There's sure to be something she'll love. Un short bamba con pergaminos y ojos rasgados. ¿Y esto? Take a look around. There's sure to be something she'll love. Take a look around. There's Vale, pergamino y ojos This rasgados, is a supongo. historical relic retrieved from some ruins by one of the Adventurers Guild. Sure, there's a bit of wear and tear, but this thing in the painting must be well over 1,000 years old. My goodness. This is one of the 3 lost scrolls that make up the Northern Border Wind investigation. What is it doing here? You sure? Can't change again once you've made your mind up. Sí, sí quiero. Claro, va a decir, My. lo odia. You clearly know a treasure when you see it. This is a work of unparalleled significance for the research of ancient people's understanding of the elements. I will gladly accept it. Pura paja. Goodness, is that the time? Marjorie, one last thing. About the legend of Vanessa. Oh, so you're a fan of the gallant Lady Vanessa too? Why didn't you say so? I have all sorts of items I could recommend. Oye, que me hables sin abrir la boca, amigo. For example, this lion's tooth pendant with Vanessa's name carved into it. It was once a medal awarded to a knight by the great lady herself.
Oh my goodness. I do apologize. I got so excited when you mentioned Vanessa. I didn't know Vanessa. that book was overdue, even though I take it with me everywhere. I can't believe I didn't put two and two together as soon as I saw you here. Here you go. Well, since you look up to Lady Vanessa so very much, please be more punctual next time. Yes, Lisa. I will be, Lisa. Let's go and find the next overdue book. Ah, mira, es aquí mismo. Bueno, espérame un segundo. Tengo que hacer un par de cosas. Aquí no me demoro mucho. Ya, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, hice lo que tenía que hacer. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Bien, prosigamos. Sara. Welcome to Good Hunter. Table for two? Claro que sí. 3! No, tú huelas. Oh, my apologies. Please sit wherever you like, and call me over once you're ready to order. So we're gonna eat first and bring up the book situation later? Why, of course. The stress of work really takes the pleasure out of eating, don't you think? No, Work is that bad, huh? qué tan mal está el trabajo. El trabajo es horrible, es lo peor. Yo sé que yo soy youtuber. Bueno, yo tengo que acompañarle. No, Lisa, no sentarse, sé decente. Espérate. Déjame ponerle modo foto, por favor. No, pero me gustaría que fuera a eso, así. Aquí. A ver, lo hago ahora porque en cualquier otro momento luego no se va a poder, supongo. Creo que no se comporta bien la cámara. Ahí, venga, toma la foto. No era con este. Lo malo de las fotos de este juego es que luego tengo que quitarle toda la información del lead y todas estas bobadas que pone Insta, ¿no? Como no puedo evitar no ponerlo. Si por mí fuera. Bien, ya una última, porque yo no soy el mejor fotógrafo, estoy seguro que más o menos alguna quedará mal. Y con la otra mirando. ¿Cómo se queda mirando la loca de acá? Ahí en el gorrito, pero que también se le dé la cara. Ah, aquí, perfecto. Debería de meterle difuminar fondo, quizá, pero mira la cámara no. Ocultar personaje. Sí. La cita esquizofrénica. Ve que las expresiones son como la cosa más estúpida, ¿cierto? Es como que, oh, estoy feliz, voy a abrir la boca. Eso representa que estoy feliz. La máxima representación de mi felicidad es que abra la boca. No puedo hacer que... No puedo hacer que ambas estén sin difuminar. Se difuminan ambas por igual. Bueno, dime, Lisa. Why don't you order us something, cutie? I'm ever so curious to know what your tastes are. No me gusta. Pollo ahumado del norte, filete a la barbacoa. Pollo ahumado del norte. This seems like the sort of staple bar food you'd find at the tavern. It has an extremely strong flavor, so drinkers love it because they can actually taste it. You sure? Can't change again? No. A ver qué dice con la otra. Why don't you order us something, cutie? Ya, espérate. Filete a la barbacoa. Espera un momento, what the fuck? Good Hunter's signature dish. If it's what you want, I'll try anything once. You sure? Can't change again once you've made your... Sí, venga. Finished ordering? Sit here. Let's dine together. Ya estoy sentada. Ah, que me siente al lado de ella. ¿En cuál me tengo que sentar? Aquí. Ya veo. Beautifully tender and cooked to perfection.
No wonder it's their signature dish. It's a shame I can't have more, but a witch must watch her physique. Pura paja. Paimon's so full. Paimon no está, Paimon se fue de sabático. O tal vez aquí no estaría mal una captura. ¿Puedo tomar una? No, no puedo. Bueno, lo he sacado del coso. Igual aquí va saliendo gente. Venga, dejémoslo así. Time is getting on. I suppose I should carry on with this ghastly thing called work. Let's have a little chat with Sarah about her library book. Would you like to order something else? No, thank you. We're quite satisfied. But I'm afraid I must ask you about the boar princess. Ah, mira, la princesa jabalí. Es como la princesa Mononoke, pero al revés, porque realmente dejaba el... Venga. The boar brisket? I'm sorry. I think we took that off the menu. She means the book you borrowed. Oh, of course. I came straight to the restaurant after I borrowed it and completely forgotten that I even had it. I'm so sorry, Lisa. I will bring it to the library myself as soon as I finish work. Okay then. But make sure you don't forget this time. Right. On to our next stop then, cutie. Venga, siguiente regalo. Va a estar muy cerca, ¿no? La niña, la niñita, pobrecita. Ah, no, no era la niña, era la hermana. Creo que esta es la hermana, no tengo muy claro cómo son las relaciones aquí. This is our final call for the day. Welcome. Couples are our specialty. Let me know what you'd like and I'll wrap them up nicely for Es you. joven, trabaja para acoso público y es tímida, vaya. Ah, yes. Now, which book was it that has the line, "A date without flowers is a date without romance"? Why, it just so happens that I would, my kindest cutie. Some flowers for Miss Lisa? What would you like? Diente de león o flor helada. Flor helada. Mist flowers. Over there in the corner. But don't touch them with your bare hands. You'll get frostbite. You want them? You're sure? What an... It's just that Lisa seems to use electro quite a lot. You sure? Can't change again once. Ay, qué mal que no. Pero espera, si le doy en espera un momento. Flowers? Si le doy en espera, volveré en un instante. Puedo ver más opciones, o sea. Cathedral if you're injured. Porque me dice no, hay porque hay dos opciones que están bloqueadas. Entonces yo vengo aquí y reviso algo, no. No es así como funciona. Che, ¿qué pasó? No, no es así como funciona. Bueno, lástima, tiene mucho sentido para mí. Es como que, no, bueno, mira, voy a revisar a ver qué más tiene. Busco otras dos opciones, así relleno las dos que faltan y obtengo un final secreto para la misión o algo así. Pero no se esforzaron tanto. Some flowers for Miss Lisa? Venga, diente de león. Dandelions are one of our classics. And a personal favorite of Miss Flora, the shop owner. I know what you're thinking. Most flower shops don't sell dandelions. They're a nuisance to care for. Perhaps Miss Flora likes the sense of floating away to a faraway land. Come to think of it, Miss Flora herself gives people the same impression. You sure? Can't change again once. Sí, venga, debería de darle la forma. Me gustaría darle la flor helada, estaría muy XD. Pero luego le aplica sobreconductor. Dandelions? They have a refreshing scent, similar to the one Jean wears. Thank you. Okay, time to get back to business. Donna, do you know why we're here? Back to business? My business is selling flowers. Vaya. Once again, we see a total lack of respect for literature. The Pale Princess and the Six Pygmies. Ring a bell? Oh, yes. Well, what happened was... Oh no, what am I gonna do? I lost the book. A while back, I realized it was almost due, and I was getting ready to bring it back to the library, but I couldn't find it anywhere. I looked for days, but nothing. It's like somebody stole it.
It should have been there on my bedside table, right? Uh-oh. That Lisa does some crazy things when she gets mad. ¿Qué I va? heard that. Well, if it really was stolen, Donna's done nothing wrong. The blame lies with the book thief. And their punishment will be 10 times worse than stealing my book. Like Paimon said, totally crazy. Oh, don't worry about that. As long as I remain librarian, not a single book will go missing for good. I put a unique elemental marker on each book. Our thief will have left a nice set of clues for us to follow. When did Lisa start taking her job so seriously? Paimon always thought she was a total slacker. Hey, sweetie. Lo es, I've heard seguramente. your elemental sensitivity is very strong. Why not see what you can do? No, no. Hacer un comentario, pero no. Elemental sensitivity? Oh, Paimon's got it. Sí, lo que sentías Electro en el aire, hija. Ya lo habías Use your mencionado antes. elemental sight to look for clues. ¿Puedo quitar mi UI de la pantalla? No era así, sí es así. Vaya. Looking Investigo. at the elemental traces, it does seem likely that the book was stolen. So Donna didn't do anything wrong after all. It's not from the restricted section, so it's hardly a book worth stealing. Whoever wanted this book so badly had a strange fixation indeed. So, what do we do now? Dejar el libro perdido. The elemental traces are very faint, but I can tell that the thief took it beyond the city walls. You must see it too, right, cutie? Let's follow the trail and have a look where our thief was headed, shall we? Bien. Vamos. Ven, sí, ya casi subo de nivel. Ya casi subo a nivel 18. O sea, no pasa nada con la misión que sigue, se puede hacer. Tal vez la misión que sigue, de la misión que sigue, ya no pueda. Timmy, hay que estar otro pendejo. Hola, Timmy. ¿Cómo estás, Timmy? Ya, bro. No hay mucho que pueda hacer al respecto. Sí, ya he hecho esta conversación antes. ¡Eh! ¡Eh! ¡Desapareció! Pero, y esta esquizofrenia de repente, y él siempre fue producto de esa imaginación de José Roberto, nunca fue real, Timmy, fue una mentira. Wow, durísimo. The elemental traces are strong here, but it seems our thief did not stay for long. The trail keeps going. Let's keep looking. Qué esquizofrenia, ¿no? De repente está Timmy, claro, me imagino porque lo programaron ahora para que cuando se haga de noche se vaya. Que no está programado así, en un inicio. O no recuerdo bien. Entonces, estoy hablando cosas. Seguramente la mitad de ellas no son así, son recuerdos implantados, pero póngale que tal vez sí, esta sí sea así, tal cual como lo estoy describiendo. Flor dorada. Las flores son para subir de nivel personaje, son útiles. Pues ahora todos son útiles. Es más, no lo mencioné, pero para subir de nivel al lobo tuve que utilizar las piedras estas de lobo. Bueno, las plantas estas que decían que se quedaban incrustadas en los lobos y que todavía se podía escuchar cómo gritaban. Ven. No, ahí le di. Joda, le estoy dando al... No, desaparece antes de que me diera la carne. Oh. Sí, desaparece antes de darme la carne. Nada que hacer. Los dulces, luceta. Sí, para subir de nivel. Bueno, subir de rango más que de nivel. Subir de rango. Me llevo la luceta. Me llevo esta luceta. Che, ¿dónde es? Por aquí no.
Vamos a subir. Tengo suficiente energía como... Ah, sí, sí tengo. Solo que creo... Sí, bien. Busca susurrando. Se espera una muerte. Ah, aquí está. It's further than I thought. Quite the intrepid explorer, our little thief. Maybe we frightened the turtle back inside his shell. No sé, si a lo mejor fue un animal. En el Yue hay unos... Hay unos bichos ladrones. Estoy en el momento de entrenamiento. Un peligro oculto, evento súbito. Bueno, está hablando Paimon, pero ya no me da tiempo a leerlo, entonces nada. ¡No! Buah. Toma. Ah, nomás tenía que destruir el campamento como tal, no tenía que matar a esta gente. Bueno, si es así me voy. No one escapes my sights. Not so hard. Go, Baron Buddy. Y bien, ya habíamos combatido a esta gente. Un momento, por favor. Y pido otro momento. Y bien, ya volví. Yo creo que es más orgánico esto. Que el silenciar el micrófono. ¿Pasó algo? Sí, pasó algo. Pero bueno, estoy más, como acabo de mencionar, ¿no? Más cómodo para mí silenciar el micrófono y seguir jugando que pausar y meter un corte chafa. Prefiero esta segunda opción. Le di y se muere. Le doy de nuevo. ¿Te vas a secar? Nada, toma. Pero es curioso, se seca el fuego, es bastante curioso. ¿Dónde está la marca? No la veo, soy miope, soy ciego. Ya la vi. Marca. Perdón, investiga. It must be nearby. Using elemental sight, you can even detect magic. Follow the flow of magic to find the book. Dale. Están muy mal puestas. Ya veo. The thief lives inside ruins? Mondstadt people do have some strange quirks. Please do not jump to such a preposterous conclusion about the living habits of Mondstadt's residents. Que vivan debajo de las piedras no significa que son unos neandertales. Por favor, un poco de respeto. This seems far more likely to be the work of some none too friendly troublemakers. It's like you can read my mind. This is more likely to be the Abyss Order's doing. They do seem to have a way of slipping in and out of places like ghosts, after all. Also, there's an elemental seal at the entrance. It looks like the result of an Abyss mage's magic.
como en 3D, ¿no? En cambio la piedra se ve que tiene fondo, en cambio este está por encima. A seal? How are we gonna break it? Is this gonna turn into another huge ordeal? Not to worry. If you think a little magic can keep me out, think again. Why is that? Eso en gameplay no lo hace. Come on. Whoa! So this is what Lisa's like when she's hard at work. Venga, vamos. 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 It's so much bigger in here than Paimon thought. Do we really have to go all the way inside? If you borrow a book, you have to return it. There will be no exceptions. Ya veo. ¡No! ¡La cagué durísimo! ¡No! Vale. No pasa nada. Eso nunca pasó. Y paso por encima. Debería de... ¿Y qué me da? No. Y bien, ahora sí. Rompe. Rompe, rompe, rompe. Realmente no sabía que tenía que venir aquí. Tuve fe. Dale. Ah, muy bien, Lisa. Rompe la... ¡Ey! Ay, como ataco ese punto. Ya veo. Uy. ¡No! Me morí. Otra vez. Muy bien. Aquí más pollo. Gracias. Es que soy retrasado. Una disculpa. Ah, mira, había que darle ahí. Había que darle ahí para poder pasar. Yo pasé porque soy un cabeza dura, básicamente. Come a little closer. You're in for a little shock. Vale. No, ni siquiera alcanzó a... El repollito. O sea, claro, ella va súper bien vestida con sus cosas y cuando habla parece que llevara una pesa de 200 kilos entre medio de las patas. Come a little closer. Blitz. No, veo un choto, aléjense de mí. Ah, no, me quedé trabado. Parece que sí.
Ya, gracias. Repollito. Necesito trigo. Necesito mucho trigo. Necesito cantidades industriales de trigo. Che, You're in for a little shock. no hace nada. Es que si no tiras la habilidad Closer. fuerte, no hace nada. Quita. Che. You're in for a little shock. No, no vale la pena seguir con... Dale, pero atacas algo. ¿Para qué tengo un personaje de electro bueno yo? Si lo voy a dejar al pobre en la banca por Lisa. Ven para acá, po. Mira lo que le baja de un solo putazo. Venga, el tío el furro y lo mato. Se ha cumplido. ¿Y qué me dan de recompensa? Última prueba. Ah, no me jodas. Look! It's an abyss mage! Lisa was spot on! No debería enfrentármela aquí tal cual, pero... Exactamente. Qué perro. Me evadió. Pero si no estoy en el tal... Bueno, igual aquí ya se le rompió la escudo. No, tenía que esperar. Easy GG. How did you find this place? It's so well hidden! I have no interest in finding out where you little rascals hide yourselves away, but I do want my book back. Tell me, how is it that you have the time to conceal your stronghold and apply a magic seal, but not to sign out a library book in the proper manner? You have no respect whatsoever for other people's work. You just want the book? I was unaware that anyone in Mondstadt was concerned with unearthing the secret hidden inside this book. Who are you? The librarian, although I believe that should be quite clear already. Return the book. This is an ultimatum. Since you insist on concealing your identity, I have all the less reason to give you that book. After all, it contains the secret. Huh? What are you doing? Such concentrated elemental power! Es la pose de Peter Griffin. O la de Yancha, bueno, cualquiera de las dos, tío. Qué miedo. Kawaii. Naughty boys who don't do what they're told need a little punishment to keep them in line. This is why I call it troublesome work. We'll just need to find the book ourselves. It should be... ¿Y no nos vas a decir cuál es el secreto poderoso del libro? Un cofre. It's Vaya. the Pale Princess and the Six Pygmies. Paimon remembers that name. Is this the one you were looking for? That's the one. It's a good thing it isn't damaged. Otherwise... Otherwise what? Are you telling me you have even more crazy punishments up your sleeve? I would have probably have needed to dish out a little taste of one of my potions in that... Then again, as I said, it isn't from the restricted section, which is the only reason I would let the average citizen borrow it in the first place. And it doesn't appear to have any abnormal elemental properties, save for the markings I put on it. Yeah,
It seems like just an average storybook. As far as my duties as a librarian go, my troublesome work is finished. Since this book has piqued your interest, why don't I let you borrow it? There's no time limit for you. I will register you as custodian rather than borrower. This is an exclusive privilege reserved for trusted citizens only. Exclusive privilege? Why does Paimon feel this is just your sneaky way of offloading your Está troublesome work bugueado el onto juego, someone tiene else? los muros detrás, están haciendo la animación todo el rato, desde hace rato realmente, y detrás mío hay un montón de ¿puedo? No, no puedo. Excuse me, are you in some way dissatisfied with my work? Good. You're amenable to reason then. I do wish I could keep you by my side as my personal assistant. Sí, sí, no, no por los regalos, no, que va. My work here is done. I'm going back. Don't forget to register at the library when you have a spare moment. Hola. Quiero recoger mis cosas, están tiradas ahí, están aquí tiradas, por favor, déjame moverme. Por favor. ¿Qué es este castigo? ¿Cuál es esta condena? No, la latencia, no, mira la latencia. Mira la latencia, no. Mira esa latencia. ¿Por qué va tan bajo el internet? No había más. Y no subí de nivel. Tampoco, bueno, me imagino porque no han salido. Cargamos del dominio. El minion. El mi. Me when your me when your mom I me when your mom me when I. ¿Dónde está el ítem ese que me dio? ¿Cómo está comida? Y esto vamos a ver los personajes. ¿Dónde está el libro? No está el libro, yo quería verlo, o no me lo dio. No, sí, claro, me tengo que ir ahora a la biblioteca que me lo dé, me imagino. Es lo que yo pienso. Debería de subirlo de nivel, ahora que lo pienso. Ya están disponibles el nivel 40 desde el capítulo anterior y no los he subido a un choto. Por ninguna razón en específico. Debería de hacerlo. Sí, si yo pedí a los caballeros de monstruo, ¿por qué me teletransportas acá? No hay daño por caída cuando tiras en ataque. Porque la gravedad de la caída se la lleva el ataque. Si tú no, tú estás bien. No he comprobado hasta qué altura deja de aplicarse esta lógica. Tendría que comprobarlo. You've returned. The paperwork is done. You are now the custodian of this book. Thank you, Miss Lisa. But Paimon thinks we're forgetting something. Look, over there on the shelf. Isn't that the Tavat travel guide? And look how many copies there are. The Tavat Travel Guide is a serial publication. It is not part of the library's formal collection. Oh. Take one. Consider it your compensation for being Lisa's little helper today. With you by my side, my troublesome work was a little less dull than usual. The Tavat travel guide was just bait to get us to do a day's work. Sí. I hadn't anticipated that a few routine returns inquiries would take us out of the city, let alone down into some underground ruins. As compensation for dragging you into all this bother, take these souvenirs. Wow, Lisa went and bought us some special souvenirs. In fact, they were intended for our next outing. But never mind. We can discuss next time's activity when the time comes.
I hope you are looking forward to it. Se va a dormir. Un libro perdido. Y de bien. Misión completada. Nivel 18. ¿Ratón de qué? Sí, ya. No voy a completar esa misión ahora. La próxima está a nivel de aventura 28, amigo. Mal. Está un poco desbalanceado esto, ¿no? Es como que las misiones que te dan son la mierdecilla, las misiones de personaje y luego las misiones legendarias. Bueno, legendarias no, las misiones de historia ven a nivel 4 niveles por encima del que estaba. Luego la otra, toma, 8. Y estas de nivel de 8 a 26 son 2 y 6 son 8 también. Joda. Con el viaje. Ratón de biblioteca. El ratón de biblioteca espadachín. Oye, tú estás buscando la edición de Liyue. Ah, claro. Todavía no he ido ni a Liyue. Cálmate. Un poco, por favor. Me dio el libro ahora sí. 1000 años de soledad. Vaya. Este es un libro de alcance de marca, realmente. Muchos años después, cuando el señor Golson se le quedó atrapado el tobillo en la trampa de bestia que había tenido él mismo, recordó la tarde en que su papá lo llevó a la ciudad para ver el Luddy Hartspool. La vida entera de Golson fue sin duda desafortunada, pero nunca pudo recordar cuándo habían comenzado sus desgracias. Pasó su infancia en la aldea Agua Clara, bajo la protección de la hada del manantial. De hecho, todos los cazadores de la aldea vivían tranquila y despreocupadamente. Cuando Goto tenía 7 años, su papá lo llevó a Mostan para ver el ciclo Luddy Hartspool. Esa fue la primera vez en su vida que iba a la ciudad. Se sintió cautivado por el aroma de los pasteles y de la carne asada, por el por el brillo de las luces y los papeles de colores, por los payasos que adiestraban a los jabalíes y por los magos y sus trucos mágicos. En sus deslumbrantes recuerdos de la infancia, Golson vio a su papá entrando entre una multitud, pasando por un arco en el que se podía leer las palabras concurso, amontona sin parar, y alejándose lentamente de él, pero su atención se centró en el brillante hada del manantial. Cuando creció, quizás llegó a comprender que el hada del festival no era más que una actora al que pagaban 20 míseros moras al día, pero en su mente infantil era algo lleno de magia y fantasía. Golson se quedó dormido con las historias del hada del manantial. Soñó que viajaba él solo a unas tierras muy lejanas para explorarlas. En su sueño aventurero, una mermelada de frutas arcoíris brotaba de la boca de una antigua estatua. Golson estaba a punto de dar el paso al frente para inspeccionarla más de cerca, cuando el ruido de una pelea lo despertó en su sueño. ¡Corre! Lo único que vio fue la cara rechoncha y aterrorizada de su papá, llena de jugo de frutas y salsa de carne. Por encima de su hombro, Golson podía ver una enorme pila de carne asada bajo la luz roja brillante. Se tambaleaba y tambaleaba mientras hacía paso entre los gritos horrorizados de la multitud. Mientras subía, el papá de Golson derribó a una señora gorda y se dobló su propia cadera. ¿Qué? De repente tropezó y todo el peso cayó sobre su hijo. Entonces el montón de carne asada se derrumbó mientras la gente gritaba aterrorizada. Los caballeros de Roberto tardaron 3 días en limpiar el desorden causado por la carne asada, las verduras, los alimentos y otras cosas que se habían desperdiciado por toda la plaza. También se llevaron a los que olían demasiado a carne porque habían absorbido su jugo cuando el montón se cayó. A partir de entonces se vieron obligados a declarar que todos los frutos Luddy Hartspool tendrían que celebrarse fuera de la ciudad. Y así, en una noche, la familia Golson se quedó sin dos cazadores y adquirió 2 personas enfermas. ¿Cuál fue la compensación por ello? Una medalla de oro que, además, les llegó 2 días más tarde. Buah, pero ya está miseria de repente. Pues estuvo chistoso. No voy a leer el resto que tengo aquí, ya están... Ya los condeno al ostracismo, seguramente. Pues sigo sin entender cuál era el dichoso secreto. Supongo que es un bait. No me extrañaría que fuera un bait, sabiendo que es un RPG. Y apenas van 50 minutos, ya terminamos la primera misión. No. Me pasé la primera misión muy rápido. Esta misión tiene que durar al menos 1 hora y media. No, porque son 3 horas. Si este duró 1 hora, me quedan 2. Sí, tiene que pasar 2 horas. Esta misión me tiene que tomar 2 horas. 1000 horas.
como un peruano. Pero entonces tú llegaste y me miraste y me dijiste, loco, eres peruano, yo no te quiero. Pam, 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 para. No he recolectado este punto de teletransporte. Qué raro, ¿no? Pensé que los tenía todos en aquí. Bueno, tengo que recolectar este. Me falta algún otro, así como para decir, hago eso antes. Creo que no me falta ninguno más en Mondstadt. No. Ya fui a la isla Mux, pero no puedo teletransportarme porque no tengo nivel 20. Pero llegué ahí. Bajo métodos distintos a los que usé. No porque la primera vez no fue a esa isla a la que fui cuando dije lo de Caella, fue a otra isla. Que no veo en el mapa ahora que lo pienso. Debe estar en algún sitio, estoy seguro. Sí, lo otro que me queda. Este, por ejemplo, está en. Es una mierda. Y este también, no lo puedo recolectar. No entiendo muy bien cómo se supone que tiene que completar uno la mecánica de. No agarré el tal. Bueno, ya que. Sí lo agarré. No entiendo mucho cómo se supone que uno tiene que sobrevivir a la mecánica del frío extremo. Es muy extrema. A lo mejor con un personaje que tire fuego todo el rato, pero ni siquiera con esas. Realmente, porque Amber tira fuego todo el rato, pero no todas las veces se quema el piso. Complicado. Ya creo que ya sé por qué carajo no he recolectado ese teletransporte. Si es la razón por la que tengo en mente, y pareciera que sí. ¿En qué momento bien? Que no quiero, no me soliciten. Es un mirador. Mansión del Alba, entrada desbloqueada. ¿Dónde está la mansión? Ah, se ve bonito y todo. Pero yo no voy ahí. Yo voy aquí. Y que salte tarde. Muy tarde. Ahí está. Aquí no hay un montón de enemigos, una vaina así, que yo recuerdo. Sí, míralos ahí. Bien, prosigamos con la misión principal. Hay que ir a la casa de este pendejo. Creo que esta es la de Stone Terror, puede ser. O sea, la que vamos a la guarida del bicho. Si la memoria no me falla, supondría que sí. Falta ver si me falla la memoria, que puede ser. No es que haya tenido, no es que haya demostrado ser una persona de buena memoria en el transcurso de esta serie. Hola. The Abyss Order. Enemies of the human race. Even the underground networks rarely come across any information on them. Sí. With that said, it was a bit of a hassle, but I managed to dig up a few clues. Really? That quickly? You really are well connected, Master D. Luke. Come to think of it, Mr. Big Animo God Barbados, why exactly do you need the help of mere humans? How do I put it? The Seven, as people now know them, were once known as the Seven Archons. Each Archon presides over their own part of Teyvat. That is the role the Archons play. Only in performing this duty can we attain power. But I don't like the idea of ruling Mondstadt, and I don't feel Mondstadt would really like it either. Go forth and establish a city of freedom without rule. We have not forgotten Barbados' wish for Mondstadt. Jean, you're such a devotee. Maybe someone got a little too free and is just too lazy to care. Efectivamente. However it may have come to be, I haven't been back to Mondstadt for an extended period of time. Without a doubt, I am now the weakest Archon among the Seven. Es el más pendejo. Y lo dice como si estuviera orgulloso.
You flatter me. Vaya. Oh, such a humble god. Is it a blessing or a curse? Una maldición, por But we supuesto. digress. Let's get back to the topic at hand. The common enemy of all mankind. We have tracked the Yo. Abyss Mage to the vicinity of the winery. I cannot stress enough how important it is to not let it escape. Vamos a matar a ese hijo de la gran puta. Canción del dragón y la libertad. Acto 3. Prólogo. Estamos todavía en el prólogo, imagínate. Todavía no han empezado las aventuras de verdad, o seguimos en el pasado, o en cuyo caso en el futuro, porque el prólogo, según yo, es lo que sigue, no lo que está antes. Como ya terminó el libro, ¿cierto? Bueno, empezamos el prólogo, y el prólogo es que los personajes, luego de que terminó la historia, tuvieron una orgía grupal, así como en Boruto, básicamente. No, tu madre, pero ¿por qué tengo geo? Ah, ya veo, es que hay uno de frío, este es de agua, ya comprendo. Me papearon, Dios mío, señor, ¿qué es esto? Me están papeando, ah. Sí, tiene que subir de nivel. Joda. Soltame. Me está papeando muy fuerte. Me han papeado durísimo. Espérate. Está bien. Ahora, venga, date a ella. Cómete tú una, tú también una y tú también. Ahora. Perfecto. Che, pero ¿de dónde me están metiendo el coso de agua? Ahí me acaba de mojar. Pero no tendré que preocuparme porque no me pueden quemar tampoco. No, chucha madre. Desgraciado. No, ¿qué? Acaba de evadir mi ataque de la forma más hija puta posible. Bueno, venga, vamos. No le hago un choto, amigo, mal. Espérame, vamos a cuestiones técnicas antes del combate. Son 4. Entre 25 son 5. Realmente son menos. Realmente son más ahora que lo pienso, nivel 25, venga, sí. No me gusta llevar a Amber, pero todavía no tengo disponible a nadie más, así que no me pasa nada. Dale, mejorar. Son 5 y quedan sobrando 5. Toma 5. Perfecto. ¿Cuánto cuesta mejorar 5 con esto, por ejemplo? Que 25 y 25, perfecto. Dejémoslos al 30 y continuemos con la aventura como si no hubiera ocurrido nada. Que me están papeando muy fuerte. Ya tendría que empezar a preocuparme por mi... No, todavía no tengo que empezarme a preocupar por mi equipamiento porque todavía no puedo farmear equipamiento. Vale para nada, básicamente. Eso sí, tuve que comprar las misiones, así que mejoré algún que otro artefacto. Sobre todo a los de este man. Por eso es que tiene tanta fuerza con respecto a sus compañeros. Ahora sí. ¿Dónde está el cabrón? No, ese fue el burro. Tal de esa burbuja, cabrón. ¿Qué? ¿El cabrón? No, todavía tiene la burbuja. Desgraciado. Soltame, hijo. Tu puta madre. Te vas a caer. La aguantó. ¿Cómo puedes todavía tener la burbuja, desgraciado? Ya, ahora sí. Let it rain.
Copiado. Huh? What's this? After the Abyss Mage was defeated, a certain energy dispersed from its body. It seems that energy was being used to cut off the connection between me and Dvalin. Huh. Do you know of Storm Terror's ¿Por qué? ¿Por qué paró así? No. But Jean and Master Diluc are no doubt aware of it. After Dvalin woke up, he took the ancient ruins as his lair. As it was with the storms that previously cut Mondstadt off from the outside world, the entrance to the ruins is also sealed by a special barrier. But now, as the energy dispersed from the Abyss Mage, I was able to read the rhythmic flow of how the barrier's magic was woven. I must admit, it sounds even more horrendous than a chorus of hilly churls, but it should be enough to let us break through the storm barrier and reach Storm Terror's lair. Which means we're going to confront Dvalin? I'm fine with that. Jean is the one who wishes to avoid any direct confrontation. No. When there are no other options left, it is my responsibility to alter our course of action. If slaying him is our only choice, I will gladly become the knight that leads the charge. Fortunately, we have yet to need to go that far. By that, you mean... I mean that the Holy Liar is not our trump card. Our real trump card? The Traveler, of course. Yo. Traveler? Yo. Es como el meme del pescadito. Yo. ¿Porque puedo pelear? Correct. Ah, sí. But you have a much more precious forte. The impurities in the tears and the curse that binds Dvalin belong to the same maleficent power. Which means... You tone-deaf bard! Don't you see how crazy this is? You've seen what Dvalin is like when he's ticked off. She'll be swallowed whole before she even gets to lift a finger. Hey. Nice plan. Worth a shot. I am with you, honorary knight. Honorary knight. So we just need to fight monsters from the abyss and a dragon. No pressure or anything. Humans aren't without their strengths. Let's go. And so, epic actions of brave heroes finally leads to this 11th hour. Bueno. Vamos allá. A la vereda está un terror, vámonos. Debería subirlos al 40, ya que vamos a enfrentar a este terror. No tengo suficiente verga, pero sí, ¿qué haces tú aquí, manito? Es un manito. Mira mi water drop. Quedó perfecto, se va para clip. Tengo muchos clips aún debajo de la manga. Pero no sé si... Sí, tendría que sacarlos o algo. Lo dudo mucho. Carrabuncito. Toma. Ah, dale, sí le daba. $46 le hago el desgraciado. ¿Cómo pelea, ¿Cómo pelea el niño? Nunca lo había probado. Mientras partida, claro, es que mientras partida me hizo un equipo muy fuerte, muy rápido. Porque si alguien es muy buena DPS, te la dan con tal y como jugaba todos los días. Subí de experiencia súper rápido. Y en Paraguay te tenía Seaglin. Después de eso tenía a la Fricha esta, que es la también arquera de electricidad. En las primeras tiradas me salió Bendy. ¿Y a quién más tenía en mi equipo? Me falta un integrante. Oh, creo que no. Ah, y Bárbara, claro, y Bárbara. Bárbara también te la regalan. Tenía un super equipazo, tenía una super curadora. Tenía al mejor DPS del juego en ese momento. Bueno, Bendy era el mejor DPS. El mejor soporte del juego en ese momento. No sé si lo sigue haciendo. He probado los que te dan a probar y están súper rotos, cabrón. Están súper rotísimos. Me gustaría sacarme uno. El de dentro está rotísimo. Hace un montón de daño el desgraciado. Pega como padrastro borracho, desgraciado. Desgraciado ese. Dale, pero sí. Pero, oye, si te estoy diciendo que hagas el ataque, eso.
Toma. No les metí con fuego. Qué mentira. Tú. Mamón. Empty Dale. chest. Good for storage. Un cofre vacío. Dodge this. Flores de viento. Bueno, tocará entonces abrir la guarida de Estonterro. Nomás tardamos, ¿cuánto? 4 capítulos en llegar a este punto. Apenas estamos iniciando, gente. Apenas ahorita. No sé si la siguiente misión ya sea en Liyue. No, la siguiente misión. Primero hay que terminar esta. Mira, yo a esta gente prefiero ignorarla. Yo a esta gente prefiero ignorarla. Muchas gracias, chao. Che, ¿qué hice? Dodge this. Muerto. ¡Eh! ¿Dónde? Creo que es en las piedras estas, ¿no? No, no es ahí. Más arriba. Ya lo vi. Guau, pero... dejemos eso ahí. Tal vez después. Tal vez después. It's a storm barrier. It looks so dangerous. Leave it to me. Although this wooden lyre is all I have. I don't need the lyre to break through this kind of storm barrier. Wait. What is that? You right. Enemy attack! Prepare yourselves! ¿Por qué no me deberían de hacerme probar a Jin en este momento? No, desgraciados. Deberían de dejarme probar a Jin o al otro en este momento. Generally speaking, such chores are not the concerns Sí. of the performer himself. Wait, what's going on? There shouldn't be any hilly trail camps in the vicinity of Storm Terror's lair. Incluso después de que... Porque lo tengo pensado. Ya sé más o menos... Bueno, ya lo tengo muy claro, lo he visto. Y algo muy interesante también para consolas de Nintendo. Que acaba de salir hace no mucho. Y que estoy seguro que se va a ser la siguiente serie después del Pokémon. Vamos, lo voy a gozar. Lo estaba esperando. Me enteré de la existencia de este proyecto muy poquito tiempo. Tipo, llevan como años trabajando en él. Y me enteré de su existencia justo cuando faltaban días, quizá, para que lo saquen. Unos días no, unos 3 meses. Fue como, ah, mira, ya tenemos todo hecho, solamente falta este. Fue como, ay, qué pendejo. Entonces sí. Ante el inminente fracaso de Pokémon, después de 2 meses quizá que me tome pasármelo, no, yo creo que me toma todo el año pasármelo más o menos.
Te crees ver, me tomó medio año. Usually do not venture into areas with high elemental concentrations. It puts a heavy burden on their bodies. The Abyss Order must be manipulating them behind the scenes, yet they shouldn't have been able to determine that we would come. They're presumably spreading their forces to halt our plans. Without further ado, I suppose I can play faster if my only audience is the wind. It actually opened! You're not entirely useless, Tone Deaf Bard. This is it. We are now entering Storm Terror's lair. Watch yourselves. Let's move. Nivel 18. Me duele dejar ese anemóculo. Bueno, anemóculus perdido es el... Sí. Así se llama, sí. Me duele dejarla ahí, pero es lo que hay. ¿Será que voy directamente a la misión o me quedo tonteando por aquí? No sé qué opción me llama más la atención. Atacando súper rápido, ¿no? Usualmente no ataca así de rápido. Smell of treasure. Strange. Venga, vamos allá. Looks like this is the front gate to Storm Terror's lair. The gate is enormous compared to us. But still, Paimon wonders how Dvalin gets in there with a body that huge. He doesn't walk in. He flies in. Oh. You do have a point. No, que recuerdo que para hacer la misión de Sontran había que hacer un montón de cosas antes. No es simplemente ir y ya, y papearlo. No, demoraba un poquito. It's stuck. It's stuck. Hey, check out that roof. Is there a giant hole in it? I suppose we could make use of that wind current. Let's make a detour then. Heading up. Let's make a detour then. Heading up. Bien, hay que subir. Do you think there will be abyss mages hiding in the ruins? Either way, if we do run into one, we will let the victorious Master Diluc do the... Do not underestimate them just because I have beaten one of them before. I'm not boasting. I'm simply saying there is more to the Abyss Order than a few mages. Correct. That's why I tagged along after all. No dejan ni Well, that and probarlo. also for your safety. Why am I so diligent? Too diligent for a poet, in fact. So says the person that made zero effort to search for the dragon tears and drank in the tavern all day. Paimon doesn't get it. What part of you is remotely diligent? Esto me ha traído por bajar. Hay muchos enemigos, hay varios jefes. Esta zona en particular es bastante buena. Pero no, vamos a mantenerlos arriba, no sé que nos impiden bajar, que nos van a pedir bajar en un momento. No pasa nada tampoco con no subir por ahorita. Another target tracked down by Outrider Amber. Alrighter. Qué desgracia no poder quitarme una verde encima. Aunque me quitaran verde encima, no la puedo quitar por cualquiera, porque necesito tener a alguien que tire flechas. Ya poder ser de Anemo.
¿No había un cofre? No, no lo había, qué pendejo. ¿Para qué sirve esta subida? Para llegar aquí, supongo. Voy a tomar una mala decisión aquí. Una muy mala decisión. Pero que sea por las risas. Venga. Fui más veloz. No me viste, che. No escape. No vale para nada, Amber. Buah. Bien. Una máscara. No, no, eso es lo que quería. No, me dio. Acaba de demostrar su superioridad por delante de la mía. Eso cuenta como empate. Cool it. Dejen pasar a... Wow, these will come in handy. Y se me ha dormido el brazo horrible, espérate. Bien. Llegué aquí, ¿qué sigue? ¿Es por aquí? Sí, no hay más. No hay más ruta. Hay un montón de... Injusto. Y creo que sí, en efecto, la cagué durísimo. No, aquí hay una... Estaban en Nemóculos aquí. Che, qué choreada. Levanta, viejo. Levanta, eso. Toma. Uy. No le hice bien. Uy. No. La corrí mal. Sí le di. Dale, para, flaco. Dodge this. 35, imagínate, vine hasta infraleveleado y todo. Es que no tengo cómo llevarlos al 40, creo. Vamos a ver quién puede más, desgraciado. Bueno, sí. ¡Oh, puede más yo! ¡Toma! Esta pelea va a costar un poquito. Tiene mucho nivel el cabrón. No, bajo. Che. Dale, dispara. Joda. Está muy cerca. Está muy cerca. Ahora.
De cerca es muy fácil, prefiero que esté lejos. Oíste, pibe. Freeze! Oh, so sorry. Toma. Espérate que tengo hambre. No, ese no era el botón. El botón es el... No encuentro el botón. Ah. Venga, 2 pollitos. ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Jo, jo, 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 jo! Nada, pa. Simplemente mucho level. No hago nada de daño, amigo, mal. No, sí le había dado. ¡Ah! Not so hard. Si le di justo. Ahí le volví a dar justo. No. Me quedé atorado. La mentira. Chucha. I'll race you there. Partido. Cool it. Pero vamos bien. Derrotado. 2 normal, que desgraciado está súper leveleado. Créeme que con el pibe está encendido y realmente no... Bueno, sí, era necesario. No lo mataba. Por más que apareciera, no lo mataba. No, en serio. Tiene una bajadita. Lo agarro. Me daba la percepción a mí de que sí lo agarraba. Ahora sí. Pero por aquí hay un montón. No sé si buscarme otro. Yo seguro que por aquí abajo no es. Al menos eso. These things useful? No sé cómo volver arriba. Esta combinación no me agrada nada. Freeze! Don't push your luck. Cool it. This moment will be frozen in time. Let it rain. Dale, pero... Joder, complicado batallar con estos pendejos en un sitio tan...
No, joda. Esto hace mucho daño. No, no me sirve para nada. Bueno, venga. Joda. Joda. Pero me están trapapeando, amigo. Durísimo. Venga, ven tú aquí. Ven tú aquí. Ahí está feo. Echa para acá. Echa para acá, cobarde. Te pego flechazo. That's cheating. Si tuviera un buen personaje de fuego, joda, pero mal. Bien, ya suponía que por aquí no era, pero igual me gustaría explorar esta zona de muchos hongos. Verga. Pero si aquí lo que hay son jefes. De nivel 30 aparte, el desgraciado este. Bet you can't keep up with me. No, la hice mal. Toma, toda tu cara. No pisé. No, no la pisé. Pisa eso, perfecto. No, ahora sí. ¡Dale! No. I taste blood. Ahora sí ya la ultra caga. Bien. Nada, pero sigamos a ver qué más hay por aquí. Uy, alcanzo a subir. Sí, supongo que sí. Sé que por arriba no me lo tienes que recalcar. Bien, ahora sí, vamos allá. Hay una Nemoculus, hay dos, pero a punto al cielo no están. No sé si los puedo obtener desde aquí, tal vez no. Igual cuando termine la misión reviso. De momento hemos derrotado a dos jefazos así por la cara. Perfecto. Look, a wind current. Pero It yo might lead us to the primero top of the aquí. tower. Guarida de Stone Terra. Habríamos desbloqueado todo el mapa de aquí. Como quien dice. Hacer ofrenda. Toma uno. Toma. Apoyo. Bendición. Recuperado. Perfecto. Y por allá tendría que seguir. Por allá hay algo. Hay enemigos. Entonces echados por la barrera no se puede. Bien, venga, subamos. Y bien, ahora hay que pelear con este pendejo de nuevo. Este combate es complicado.
Principalmente porque como el cabrón está... Ah, tengo que darle la E. Bueno. Si es lo que tú quieres. No tiene ánimos para pelear el pobre. Está depre. Oh, we can't advance any further. The ruins seem to be guarded by ancient seals. Is this the work of Dvalin? No. These ruins were once part of an ancient city. Dvalin just happens to be nesting in these ruins for now. These ruins even predate the existence of the Four Winds. Mondstadt is a city without a ruler. However, before it was ruled over by a tyrant. Anyway, I'll sing you that story when we have a chance in the future. The markings on this seal. If my archaeological knowledge is not mistaken, this appears to be a light act. ¿Por qué acaba así? If we retrieve and reintegrate all the parts, we should be able to get it working. We should be close to completing the ceremony for this actuator. Let's put the last part back and see. Bien, pero primero... Aquí hay un cofre. Wow, these will come in handy. Y no había un... Sí, ahí está. Tiene una receta, muy bien. Pero no hay piso, ni techo tampoco. Lo acababa de decir que no hay piso. Acabo de decir, no hay piso. Sí, no hay piso, pendejo. ¿Qué fue? Looks like we're right. There are 3 more halos circling the tower. Which means there are 3 more corresponding light actuators to activate. I can see one from here. The rest must be scattered within the ruins around here. Let's go find them. Why did Dvalin pick a place filled with puzzles and seals as his lair? Doesn't he get annoyed coming back home? He doesn't walk in. He flies in. You do have a point. Bien, nada, ahora hay que completar la misión. ¿Habrán nemóculos volando para allá en...? Sí, ahí hay uno. Ya lo pillo. Ya lo pillo. Pero nada, ahora viene una parte muy tediosa que es completar estos 3 cosos. ¿Cuánto llevo ya de gameplay? Lo voy a revisar apenas caiga. ¿Qué hay? Se acaba de apagar. La que estaba por aquí. No, aquí está. Vale, pero súbeme, ¿no? Ahí hay uno, pero yo voy a esperar al anemóculo. Eso, pero como había dicho, yo vengo para el anemóculo. Tenemos los detenidos. Subo. Aquí va. Uno. I won't let you down. Estos son 2. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. 3. ¿No era para hacer monstruos o algo así?
está titilando él. Wow, this light actuating ceremony does work magic. It looks like one of the 3 halos above has now become solid ground. Let's start looking for the next puzzle. Apagué, no lo apagué. Bueno, voy a revisar la grabación. ¿Cuánto llevamos de grabación? 1 hora y media. Qué poco. Qué poco. Todavía falta 1 hora y media. Y de momento, primer capítulo de Genshin Impact, que de momento va a ser en la primera toma. No creo que lo haga entero en la primera toma, sería muy heavy. Pero de momento bien. Si yo recuerdo mal, cuando despegas esta zona, luego llega una niña que habla con los Hilichur. Y no es Ela, o si era Ela, no, estoy seguro que no era Ela. Me hubiera acordado, diría, jaja, qué pendeja. Completo, ahora que lo pienso. Capítulo 5. 10 recetas ya está. Abre 100 cofres, ya estaría... Uy, una llave. Pero ya abrí el que tenía más cerca. Nivel 12 artefacto. 3 personajes a nivel 40. Como el 40, 3 dominios. De la forja, material de ascensión. Obtén 10 recompensas de... Bueno, 5. El espiral del abismo y tal. Necesito que... Me gustaría que ya empezaran con los objetos. De las memorias de los objetos estaría bien para mí. Me vendría nada más una memoria de objetos. Get ready for the Llego ahí. Hay un viento o algo. No creo que pueda escalar eso. Supongo. Sí puede. No puede. Y por aquí parecería que sí. Dale. Dale. No, otra vez. Ah, pero... Sí, que me acaba de ver. Que subo acá arriba si tiene huevos. Imposible que por aquí me caiga. Lo dicho. Uy, hay un reto. No lo voy a hacer. Venga, otro nemúculo. Continuamos con la misión. Llevamos media hora y voy a estar necesito otra hora y media. Bueno, si necesito otra y media no debería estar completando la misión. Pero bueno. Luego queda muy aburrido el gameplay. Más de lo que ya es de por sí. Supongo. Dodge this. No recuerdo muy bien dónde están ubicados. Ese primero fue más suerte que me acordarlo realmente. No me acuerdo de dónde están. Los enagramas mágicos estos. Sé que están haciendo su asadito, pero me disculparán. Tengo que partirles la madre. No, eso no era esto lo que quería, era esto. Ojo, superconductor.
Andate a cagar. ¡Oh, oh, oh! Lo maté. Sí, épico. Wow. Yo lo que de pendejo, míralo. Ah. ¿Dónde estarán las otras dos? ¿Los puedo ver con la marca? Con la marca, pendejo, con la visión elemental. Y bueno, justo digo que tengo que hacer un que no voy a hacer corto, ¿cierto? Que la primera que va a hacer corta y toma corte. Corte más durísimo. Pero bueno. Te va a faltar hora y media más de gameplay. Entonces vamos a hacer cosas. Desde ya aviso. Bueno, pero entonces no. ¿Dónde están los otros dos? No suelen estar tan lejos. Este cofre ya lo abrí, ¿no? Smell of treasure. Strange. No, no se ve. Bueno, habrá que buscar. Ya decía yo. Se para allá. Pero dale, si estoy presionando la F, cabrón. Me falta solo uno. No sé dónde está. Estará por acá, supongo yo, ¿no? Sí, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Uy. Y creo que no llego. Sí, llego perfecto. Sí, porque me... Uy, 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 casi me mato, pero oye... Si no caí de tan alto. Ni se inmutó el pendejo cuando cayó. Pero bueno, no pasa nada. Prosiguiendo con lo que prosigue. Uy, hay dos. Hay dos anemoculus. Uno aquí, otro allá. No, no, ese no es un anemoculus, es un espíritu perdido. Nada. Pero el anemoculus... Uy, ¿cómo subo ahí? Sospecho algo. Sí. Estoy por aquí. Pero hay que hacerlo bien igual. Debería de poder subir por este bordecito de esa. Y ahora por estos bordes también. Como me sé el juego.
No, y justo por este no se puede subir. ¡No! Lo estaba pensando y me voy a caer. En efecto me caí, soy idiota. Venga, por dentro. A ver si por dentro se puede mejor. Sí se pudo. Venga, Nemoculus. Estaba bien alto y no me hizo daño de caída. Ven que aquí está titilando, como que raro. It seems two of the halos have become solid ground. One more and the seals at the top of the tower will be broken. Voy a ir directamente, quiero completar la misión. Me falta hora y media, la otra hora y media me lo puedo pasar tunteando, no creo que haya tanto problema. ¿Qué pasa? ¿Y ese tornado? Me está apretando. Ah. No one escapes my sight. Que primero, que tu madre. No, el terremoto. Pero si le estoy dando a la F. A la Q. La Q. Bueno. Just like animals, animals, like animals. Al final realmente lo que realmente cunde, bueno, no que cunda, sino más bien lo que te garantiza realmente tener objetos más que estar recogiendo por el camino son las expediciones, realmente. Claro, para hacer una cantidad por lo menos decente de expediciones a muchos personajes, son 24 horas, tienes que regresar todos los días, te dan de cantidades de entre 10 a 12, te tienes que pasar muchos días por tener una buena cantidad de todas formas, a pesar de que lo hagas de forma constante, ¿cierto? Es muy intenso este juego, o sea, normal. Imagínate, si apenas voy a terminar la primera parte, que es casi un escupitajo, como que la parte más pendeja, más de en 9 horas, casi las primeras 10 horas de juego son esto. Apenas si he subido algún personaje de rango. ¿Dónde está la Nemoculus? No lo veo. ¿Dónde está la Nemoculus? No lo veo. I won't let you down. No la encontré, más rato miro. Otro. Más rato miro.
Así que por aquí hay 2. 3, amigo. ¿Cuántos sois? Son una banda. Pero creo que está muy alto porque estoy literalmente parado en... ya veo. Además eso es un espíritu. No es un Animoculus. What's the hurry? Ah, muy bien. So sorry. Dodge this. Son 3 en tantos minutos. Mal porque no tengo... No, cabrón, me la esquivó. Tú vete a la mierda. Conseguido. Está como medio rara la tecla de Q. Como que la presión no me da un buen feedback. Bueno, no pasa nada. Está atorada. It's done! Paimon thinks we should venture onward from here. Bueno. Me teletransporto ahí. I'm ¿Vamos? thinking about turning these adventures into songs after we're done. Hopefully, this song will be sung for years to come by the people of Mondstadt, just like the legend of Vanessa. I have loved that song since I was small. How are you feeling today, Honorary Knight? I am completely prepared and fully confident that we can do this. Even Master D-Luke accompanied us to the very end. Despite only being an accidentally involved bystander. You shared your secret with me, and I only returned your trust to the same extent. It's freedom. La libertad. Freedom? When you first arrived at Mondstadt, did no one tell you that Mondstadt is the city of freedom? She really is a child of freedom. Mondstadt is a romantic city without the reign of a king. And its citizens rank enjoy del the most freedom romanticismo. amongst the 7 nations. Ya otras I situaciones hope the románticas, dragon sino that de... once Ajá, protected de la Mondstadt libertad. will soon be free too. No one should have deceived him by telling him that Mondstadt betrayed him. And no one should have told him that it was his eternal duty to protect the city. He has the right and freedom to choose his own way of life. Venti? Well then, traveler, may the thousands of years of wind that have blown through Mondstadt go with you. Claro, porque me van a dejar solo, Just like pedazos the de hijos de last time, puta. I shall channel animal energy for you. Oh, no wonder you said his voice sounds familiar. $19. Bueno, vamos ahí, me cago en la puta. Vamos allá. No estoy full de vida, debería de curar. Sí tendría que curar. El tipo este es durísimo. La primera vez que me lo copié digo que lo vencí. Me costó un montón. Casi me muero en esa partida. Me quedé con un solo personaje rechoto atacándole y lo maté de pura suerte.
Y creo que con personajes más débiles y todo, porque estoy seguro que, hombre, yo me fumé el Genshin Impact cuando salió, a todos los días jugaba. Cambio que ahora juego de vez en cuando, cada vez que necesito video. Entonces sospecho que estoy mucho más débil que en ese entonces. Pero bueno, no pasa nada. Yo creo que ya después de esto ya desbloqueo lo de los objetos y ya me centraré en farmear objetos. Vamos para allá. Tormenta de Stone. Mira, ahí está incluso este nivel. Que te dan objetos épicos y todo. Más encima da objetos. Más encima da... Tal. Venga. Y desconfío mucho que podamos hacerle algo, si tan siquiera, pero... Se vale, venga. Y esta ya estaba con 20, imagínate, ya... Look! There are two shiny spots on Dvalin's back. They appear to be poisonous blood clots that have coagulated on his wounds. The Abyss Order must have cursed the wounds. That's what's corrupting Dvalin's mind. To save Dvalin, we're going to have to get rid of those blood clots. Aim for those blood clots. Tranquila. Dale, le estoy dando. Dvalin is getting away, but I'm familiar with his tactics. Just hold on a bit longer. Uy. Realmente muy poco feedback del movimiento, o sea. Como que sí, esos vienen ahí, tengo que esquivar, tal. Guau, guau. Wow. Puta madre. Bueno, pero por lo menos ahora sí me ataca, por lo menos sí es un buen bullet head. Shattering them will create acceleration currents. I can't control where they will appear, so keep your eyes peeled. Ah. Hola. Uf. Esquivé esas, pero no por mucho. Ah. Si lo dejé a nada. Ah. Uh. Ay, me da una de las que no se mueven. Otra vez.
Estoy concentrado esquivando realmente, aunque no me hace mucho daño el... ¡Wow! No sé hasta qué punto esquivar es una acción real, porque realmente sí me muevo. Mira, por ejemplo. Realmente sí me muevo, pero no hay un, como digo, no hay un feedback real de qué carajo estás haciendo. Pues estás estático en la mitad de la pantalla. Y como no es una nave espacial que vaya súper rapidísimo, joda, está complicado pegarle. Oye, pedazo de puto, espérate. Joda. Fallen. I'm sorry this is hurting you. Hang on. Ajá, ¿qué pasó? Che, si estaba popeando, ¿por qué me lo quitan? ¿Por qué me lo quitan? Oh, al fin, Bendy. Al fin me dejan probar uno bueno. Nunca te dejan probar a Jin. Qué raro. Now we Ya can veo. fight Fallen on equal grounds. The grandest bard is here to help. But first, let me be clear. Even after hundreds of years Verga, without use, the Fallen's teeth 600. and claws are still very dangerous. No, pendejo, era atrás. Ush, qué falso, ¿no? Casi me mata esa madre. Ay. Eso dolió. Now's our chance. Aim for the tainted blood clot on his neck. Como pega Bendy, ¿no? Todo lo que le baja, mira. Hay otra forma de hacer esto, me refiero. ¡Uah! ¡Uah! This is the Fallen's ace in the hole. Celestinum finale Pero- termini. No me está dejando moverme. ¡Ah! This dragon has strange taste when it comes to naming things. Algunas partes de la plataforma han colapsado. Las corrientes creadas por tal. O sea, me muevo para otro. Chao. Well, Ah, pendejo. anyway, let's ride the wind currents and stay away from the breaking platforms. The energy flooding out from the fissures will be hot. Be sure to watch your step. Pues si lo esquivé. Pedazo puto. Ah, no tenía que darme. Dale, bro. Taca, po, pendejo. No, no tenía que hacerlo. Me está dando desde ahí, pero qué falso. No, chucha. Joda, casi me mata. Hijo puta. Casi me mata el desgraciado, espérate. Es que le dio hambre a Bendy, tú sabes, él es un borracho, normal que siempre mantenga desnutrido el pobre. Wow. Sí le da.
Corre, pendejo. Corre, pendejo. That was our chance. Aim for the tainted blood clot on his neck. Ya. Yeah. Vamos. Toma. Toma. Muerto. Muerto. Qué fácil. This place is gonna collapse. Me acordaba que era mucho más difícil. Me lo recontrapapía acá. Seguramente mi Bendy no estaba tan chetado como este. It's been a while since we flew like this together. Huh, Dvalin? Just now. Why? Why did you not ask me to protect you like the last time? Me not wanting you to listen to the Abyss Order doesn't mean that you have to listen to me. Freedom, if demanded of you by an Archon, is really no freedom at all. Is this the power of the Animo Archon? But I am no longer part of the Four Winds. Even if that's so, you still protected us regardless. Now spread your wings of freedom and go with my blessing. And so, the Storm Terror threat was quelled. I clarified the misunderstanding to the citizens of Mondstadt and let them know that they are safe. To them, it seems Storm Terror attacked Mondstadt out of nowhere and then vanished just as quickly. They must be finding the whole ordeal very confusing. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future. Y se murió realmente. El viento siempre cambia su curso. Un día después. Bonito, bonito el final del primer capítulo realmente. Sí. You guys are back. The honorary knight returns triumphant. Yep, we're back from tussling with Dvalin. You just returned yesterday, right? Jean got back first, and she told us all about your heroic deeds. I wonder if I'll ever get an opportunity like that. Tampoco hay que ser tan perro. Dale. That doesn't come into it. You guys deserve all the credit for how you resolved this crisis. When I brought you into the city that day, I was just doing my duty as an outrider. You're welcome. But have you been waiting for us here this whole time? Of course not. Just because I'm not out on the front line doesn't mean I don't have work to do. In fact, I'm dealing with the aftermath of the crisis as we speak. Aftermath? Here? What happened in Mondstadt? While Master Jean was away, the monsters lurking nearby made a coordinated attack on the city. Fortunately, we weren't completely taken by surprise. I detected the Hilly Churls were moving closer to the city a while back. Oh yeah! Paimon remembers. When we first met, you were clearing out one of their camps. Exactly. And if we hadn't started making preparations back then, Mondstadt would be in much greater danger by now. I know, it's strange. Hilly Churls aren't usually capable of coordinating like this. Our best guess is that the Abyss Order is behind it. They've taken over the Hilly Churls? Good thing we saved Dvalin, or they might have taken him too. That's right. And since I'm the Outrider, it's up to me to keep eyes on the Abyss Order from now on. I'm sorry. You should be celebrating your victory, not listening to all this somber talk. I promised to take you out for some sticky honey roast, didn't I? Before everyone got caught up in the Storm Terror crisis. There's no time like the present, right? You guys hungry? You bet! You may have
forgotten till just now, but it's been on Paimon's mind this whole time. Awesome, let's go! It's been way too long since I last ate a sticky honey roast myself. Wait for me at Good Hunter. I'll be right there. I just have to clean up here real quick. Bien, sangre oscura. Entonces adquirida al Dival. Eso era para mejorar arco de Favonius. Buen arco. Un momento, ya que hemos completado ya el prólogo. Más o menos, himno fervoso. ¡Ah! Perfecto. Tenemos a Bárbara. Aquí en Quito. Aquí en Quito. ¡Ah! Tengo que quitar Tengo que quitar a... Acá ella. Ah, es verdad, para cambiar el equipo es en... Es en aquí. En amigos, no, pendejo, no tengo. No tienes amigos. No tengo amigos. Venga, Bárbara. I'll take care of it. Bien. Ya no hay necesidad de andar corriendo todo el rato. Pero más hago así y ya está. La gente luego se quejará de que no, Bárbara, qué mal, te pone hidro todo el rato. Quéjense, desgraciada. Ganas de quejarse, ganas de quejarse. Mira, ya lo curé por completo. Che, ¿qué pasa, Cyrus? Here we go. This is it. Crisis, danger, the thrill of adventure. Adventurers Guild. Finally, our days of rescuing kittens and finding lost puppies are over. The age of adventure is upon us. Roll up, youngsters. Join the Adventurers Guild today. In this time of great upheaval, we must rally together, take on the dragon, and save our great city of Mondstadt. Pues verás. What? What? The Storm Terror threat is resolved? I missed the acting clanmaster's speech? Storm Terror should have put up more of a fight. We didn't get to join in. Epílogo, claro, epílogo, no prólogo. Prólogo es antes, supongo, entonces este sería el epílogo. Realmente ya el libro de Mondstadt se acabó. Long live the heroes. Thank you. It's finally over. Many trade routes have closed due to the Storm Terror incident. We can cope for now without fresh fruit and vegetables. But if the wine supply dries up, we're all doomed. Lo más importante es el alcohol siempre. Wine. I hope they get the trade routes back up and running soon. Ad Astra Abyssa. Ahora que empezar de rango, tengo 2 de rango. ¿Y no tengo de los envíos? No tenía envíos. Grace. So Storm Terror's true identity is Dvalin, one of the 4 winds. We never should have forgotten his past sacrifice for Mondstadt. Every cloud has a silver lining. We're fortunate that our relationship with the Dragon of the East didn't sour past the point of no return. For that, we have you to thank. And Jean for her unfailing devotion. As long as we have the Knights of Favonius, peace and freedom will prevail in Mondstadt. Me dio hambre. No por ninguna razón específica, simplemente me dio hambre. Greetings. May I take your order? Why so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. Lo siento, te conozco. It seems your great battle sharpened not only your combat skills, but your wit as well. No, en serio, ¿quién eres? A night to bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. And that's coming from a knight. Sweet-talking, sugar-coated Captain Kaya.
Nonsense. I speak from the heart. ¿Qué haces aquí? Just looking for a quiet spot to collect my thoughts. While all the other knights are working hard to clean up after the battle? Thinking can be an arduous task, you know. Believe me, I'd much rather be taking out the trash. So what you thinking about then? The Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and the acting Grand Master leaves the city to combat the threat. Strategically, that's the perfect moment for the Abyss Order to make their move. If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? To get to the bottom of it, I decided to wait. So I waited, and watched for their next move. Then came the day you made all hell break loose in Storm Terror's lair, just as the hilly churls' cries sounded from the city gates. That same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Los Fatui. Ajá, dale. Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. As you can imagine, that left the inside of the city completely unguarded. Except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of, let's call it fraternizing. Through various means, I managed to gather some rather interesting intel. The situation is this. The Abyss Order, they are united under a single leader. The Abyss Order has a leader? Yes. And it was this very leader who devised the plot to turn Dvalin into a weapon of war. What exactly did you have to do to find this out? Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. Buena mecha in the The sama. Abyss Order has a name for this leader. They call him the Prince. Qué guapa es ella, ¿no? Qué buena historia, qué buen personaje. Now, I'm sorry to cut this intelligence briefing short, but I do believe I spy Amber heading this way. I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. I'd better slip away before she notices me. One minute I see Kaya, the next he slipped away. Clear sign of a guilty conscience. Ciertamente es un patán. I agree. He sets a terrible example for someone who's cavalry captain. Eh, But let's forget about him. I worked super hard today, and my tummy's rumbling. Let's order. Hi, Sarah. One sticky honey roast, please. Sticky Honey Rose. ¿Será que hay una animación comiendo? ¿También? Che, qué pendejo, lo estaba moviendo con... Sticky Honey Rose. So, now the Storm Terror threat is behind us. What are your plans for the next step? Sticky... It's time to leave Mondstadt and keep looking through the 7 nations until we find clues about her brother. Huh, really? Oh, well, I guess this is goodbye for now. Realmente vamos a seguir caminando mucho por Mondstadt y todo eso por el tema de los jefes, pero pues ponele. Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius, and our honorary knight. Wherever you may go, and wherever the wind may blow. El viento te guíe. El viento te guíe, terminando la frase. That's the spirit. Remember, Mondstadt will always welcome you. All right, now let's eat before it gets cold. Amber sí mueve la boca cuando me habla, no como Lisa. That was good. Note to Paimon, Amber's recommendations are worth the wait. Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You can always trust me with the menu. Oh, I almost forgot to mention. Jean's waiting for you at the cathedral. It's something to do with the Holy Lyre de Himmel. You'd better head there now. Lástima, no se pudo tomar foto con Amber. Bueno, al menos me quedó la captura con Liz. Algo podré sacar de esa foto.
Igual ya vieron el antes, ¿cierto? ¿Cómo era la fotografía antes? Vamos a ver cómo queda después. Tampoco voy a ser yo que soy el gran maestro de photoshopear imágenes. No, hago lo que pueda. Un poco de ajuste, perspectiva, un filtro, 8. Nada del otro mundo. Me quedaron muchos animóculos por ahí flotando. Tengo que ir de nuevo a la guarida de Stone Terron a recoger todo lo que perdí. Si es que sigo grabando Genshin Impact. De verdad me gustaría mucho decir, no, ya no grabo más Genshin Impact, pero es que realmente la serie que está triunfando es Genshin Impact, no Pokémon. O sea, muchas posibilidades hay de que simplemente diga, ¿sabes qué? Ya aquí paro. Sobre todo cuando vuelvo a la universidad, que decir, bueno, aquí paro, grabo un video semanal de Genshin Impact y Pokémon muerto. Pero vamos a seguir esperando, va a seguir dando una oportunidad. El último capítulo tuvo 11 visitas, el del primer gimnasio. 11 visitas son 11 visitas, no es mucho comparado con lo que realmente podría llegar a ser, ya que el primero tuvo 200. Por ejemplo, Genshin Impact fueron 79, 110 y este último, el cuarto, no, el tercero fueron 50, a pesar de estar en horas bajas. This is Barbara, the deaconess of the church. She is here to retrieve the holy lyre to Hamel. May the Animo Archon protect you. I'm not really in a position to speak compared to our acting Grand Master, but I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assistance. Fortunately, everything was resolved peacefully. I can't imagine how an all-out war between the military and the dragon would have ended. Now the Fatui have no choice but to keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. This time, they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply proved just how vexatious they can be. Sounds like quite the story. So, did you bring the Holy Lyre with you? No. We cannot ask you to keep defending the lyre forever. The Seneschal has been pressing me for a while now. We, did bring it with us. It's just... it's a little... Oh, don't worry. I'm not here to collect rent. The church has always received special funding. No ese es el problema. The Holy Lyre! Oh, Lord Barbados! Even if I atone for these sins for the rest of my life, Pero tranquila. it would still not be enough. Oh, give it here. How could this Holy Lyre, but how? Huh? Let Paimon see! No. I don't know how you managed to fix it, but you'll never touch the lyre again. We, really should get going. That trick I used to repair the Holy Lyre. I mean, the magic I used isn't going to hold forever, you know. What? You tone-deaf bard! Hey, don't go! Cógelo de una, la pobre. At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. Se ignora, claro, la... Through the streets looking for leftovers. Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats invasive vermin. Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirk you wear looks out of place.
Did you steal it from your master's face? Should have held your tongue. Le hizo un chidori. This is a gnosis. Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty is a waste when the beholder has no taste. Venti! Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. Venti se murió. Honorary Knight, you're awake. Planeta estoy. I wouldn't say he's alright, exactly. I found you lying unconscious outside the cathedral and used my elemental powers to heal you. That bard awakened first, but strangely, my healing powers had almost no effect on him. This is the first time I've encountered such a patient. But he just said, it's completely normal, and then got up and left the cathedral. He left? Already? Where'd he go? The symbol of Mondstadt's hero. That's what he said. I wanted to stop him, but Jean, I mean, Master Jean, said to let him leave. How strange. Paimon remembers Venti healing under that tree before. It's probably due to the connection between Windrise and the Animal Archon. Master Jean has figured it out as well, but we can't tell Barbara. Epílogo del epílogo. ¿Qué es esa mierda? Epílogo del epílogo, brother. No, mal. Mal. ¿Cómo que epílogo del epílogo? Acá vamos añadiéndole más capas y seguimos más capas. Todos son capas. Luego va a ser epílogo del epílogo del epílogo. Para luego empezar en Liyue y que sea prólogo del prólogo del prólogo. Ahora que lo pienso que no. En la... ¿Dónde era la tienda? No recuerdo dónde era la tienda. Aquí. No, no era aquí. Vamos al gacha, supongo. Tienda. Tengo pa... Ah, claro que tengo. 1200. Puedo hacer 7. ¿Cuántas necesito para...? ¿Cuántos tengo? Tengo 7 chinos entrelazados. Me faltan 3. Compro 3. Venga, compro todas. Me los compro todos. Soy un despifarrador obsesivo. No me alcanza. Después este tampoco. Nada que hacer. Solo hago 10 entonces. Bien. 10 deseos, vamos a ver qué sale. De hecho, este es el fuerte, este es durísimo. Y este va a artes marciales, el desgraciado. ¿Sale algo bueno? ¡Sale algo bueno! A ver. No tengo ni la menor perra idea de quién es. Estoy decepcionado. Pensé que iba a ser el del banner. Mal. No sé ni quién es el puto este. ¡Salió Siagling! Salió bien, tengo dos dendros, salió Seagling, no debe saltármelo, realmente de verdad fue un muy buen banner. Venga, pero es que todavía no puedo sacar a Amber.
el hecho de que lleve tal está muy roto. Cambio. Just sharpen my spear. Supongo que me cambiaré a mí mismo por este, pero es que no tengo claro los roles. Let's go gather some samples. Si alguien es DPS, igual que Razor, y ninguno de los dos es muy elemental, Bárbara es solo apoyo y no sé qué sea este. Debería meter acá a ella, dejarme a mí, dejar a Amber, meter a esta pendeja, no sé. Cambio no me gustaría. Venga, así. En cuyo caso sería no meter a Sally. Tengo que buscar bien cuáles son los roles de los personajes que tengo en este momento. ¿Este qué hace? Es flecha, no, perfecto, ya está. Es flecha, ya está, el equipo está perfecto. Solo déjame. Quiero organizarlos bien. Ajuste rápido. Puedo, por ejemplo... Sí. Venga. Primero Razor, segundo tú, 3, 4, listo. Yo creo que así. Me vendría faltando un... alguien de daño elemental. Porque ni Razor ni Siegli son de daño elemental, son de daño físico, son estar pegando. Eso también, es de realmente no hace mucho daño elemental. Por ahí quizá la chica, ¿no? La hermana que me salió hace buen daño elemental. O tal vez esta haga buen daño elemental, no se puede saber. ¿Cuál es su habilidad? Deja un área dentro. Tengo que buscar bien qué hace este porque me confunde muy fuerte. Oye, bien, bastante bien. ¿Cuánto llevo de grabado? 50 minutos, me falta todavía media hora. Falta todavía media hora. Y necesito mucha experiencia, tú. Wow. Yo creo que voy a tener que dejar el equipo tal cual como está mientras obtengo experiencia. Para subir de nivel a esta gente. Bueno, pueden decir ustedes en los comentarios qué debería de hacer. Si es que alguien está viendo esta puta serie. O si es que alguien llega hasta aquí, que también esa es otra. Mi retención de video es de más o menos 2 minutos por video. Así que a estas alturas nadie debería estar viendo este gameplay. Te estoy hablando literalmente a la nada. Ustedes saben los streamers que tienen 0 visitas, 0 visitas, tal cual. 0 espectadores. Literalmente soy yo. Para que haya gente que vea mis vídeos, tengo que hacer vídeos que duren 1 minuto. Para que la gente se vea mis vídeos completos. ¡Oh! ¡Épico! Mató a los dos. Solo que no dejaron pollo. Ya, que no pasa nada. Keep up. Venti, te estoy buscando. ¿Dónde está, manito? Oh, manito. Manito. ¿Qué pasa? The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. I said the exact same thing last time. Why do I only say these things when I'm down on my luck? So you noticed. This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people, but I suppose I can let you in on the secret. As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel elemental power. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call such people allogenes. Allogenes? Paimon's never heard of them before. That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. Instead,
Each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself, known as a gnosis. It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your gnosis? Her name is Signora, number 8 of the Harbingers. She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. The Tsaritsa of Snezhnaya? Isn't that... Indeed. She is one of the 7, the Tsaritsa who reigns from her winter palace, and the one person that the Fatui Harbingers all answer to. The 7 don't always get along well, but still. I never thought that she would plot to steal another Archon's gnosis. How should I put this? 500 years ago, I knew her well, but I can't say the same is true now. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago, and after that, she cut off all ties with me. We can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. The Geo Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone. In any case, this year's Rite of Descension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. What? Oh, why didn't you tell us before? Well, then bye! We're going! One moment, Windborn Outlander. Just use it gratefully. Or, better yet, treat me to a glass of dandelion wine. Traveler, as you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. The birds of Tevat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, they are all part of your journey. The destination is not everything. So before you reach the end, keep your eyes open. Use the chance to take in the world around you. Great. So, that's that for the Animo Archon's admonishments. Back to Venti time. Venti time. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Bueno, vamos a hablar con él hasta que se acabe el capítulo. Up till the end, Dvalin remembered his duty as one of the 4 winds. As such, I don't intend to forcibly strip him of that duty and force my ideals of freedom onto him. I just hope that Dvalin will be able to choose for himself and understand what freedom is. Before I became an Archon, I too was taught the meaning of freedom in this way by a friend. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Kaya shared some new intelligence, you say? Oh, I see. So, the Abyss Order has a prince who orchestrated the plan to corrupt Dvalin? They were probably trying to turn Dvalin into a weapon of war for the Abyss. But that said, I have never heard of any such prince of the Abyss Order. Es mi hermano. I think so too. Apparently. But how does a prince come out of nowhere and take command over the entire Abyss Order? If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. That Fatui lady didn't hang around, did she? She just grabbed your gnosis and left? She wanted to avoid any eyewitnesses from the Knights of Favonius. The slightest slip-up here would have destroyed the Fatui's diplomatic relations with the Knights. So they're just gonna keep acting like Mondstadt's allies as if nothing happened? If only the 7 nations had banded together against the Abyss Order in the first place. The Fatui possess the strongest military among the 7 nations, yet they've used it to steal the Holy Lyre,
covet the power of gods, and use Dvalin as a bargaining chip against the knights. Speaking of the liar, didn't Diluc say something like this before? He said that the Fatui can only run amok across the 7 nations and threaten the knights because of the harbingers. Yes. As I said earlier, the Cryo-Archon has given them authority and strength beyond that of other mortals. The Tsaritsa... I haven't seen her in 500 years. What is she thinking? What's her plan? Whatever the answer is, I have a feeling it's only going to make your search for the 7 all the more difficult. If you want to chat, now's the time. Porque o sea, estos de repente son los 7 y en otras ocasiones habla de los 11, qué cosa más rara. As I said before, vision wielders are known as allogenes and may ascend to Celestia. A gnosis is a higher order nexus of elemental manipulation and is emblematic of an Archon's status as one of the 7. But as for which of the 7 took your brother, I'm sorry, I don't know. Wait, as one of the 7, I'm not clear of suspicion yet either, am I? Hang on a hot second. Tone Deaf Bard is just one of Barbados' many incarnations. Who's to say that... Solo una de las encarnaciones, o sea, no, es como un avatar, no es que él realmente esté... Ah, bueno, sí, porque dice que vive más de 500 años. Esta clase de comentarios son un poco raros. We're a great team indeed. Say, once you find your brother, how would you like to become one of the new 4 winds? Uno de los 4, o sea, me convertiré en un dragón. Este tema de las divinidades está raro, no lo han terminado de explicar bien. You don't seem too into it. Hey, Tone Deaf Bard, if being one of the 4 winds means free food, you can consider Paimon. If you want to chat, now's the time. Well then, best be off to Liyue. If the dissension ritual you failed to tally, then another year you must dally. Dominio de la meditación desbloqueado. Batalla de dados, gatos y cartas. Disponible a partir de rango 32. ¿Qué dices, loco? Prólogo, acto 3 completado. Bien. Acto 1. Capítulo 1, acto 1. Ah, ok, 23. ¿Qué dices, loco? Nivel 23. Bueno, que tengo que hacer muchas cosas fuera de cámaras. No puedo acceder a ninguna misión. Todas están bloqueadas. Tengo la cortada del héroe oscuro, que esta es la misión de Batman. Ven a jugar con la invocación de los sabios, nivel 32. La de romper el sello perdido en la montaña, que no lo puedo hacer porque está muy difícil y en la montaña. Y no hemos completado la media hora aún. Bueno. Pues nada que hacer, quedará este capítulo más corto porque en este momento tengo que hacer 1.000.000 de cosas. Tal vez no pueda grabar un capítulo en una semana, es mucha experiencia. Pero bueno, no pasa nada ahora con el furro gato este, lo estaremos dejando aquí. Me gustaría que el capítulo durara un poco más, pero como les digo, no puedo hacer nada, estoy completamente limitado por el nivel. Y déjenme decirles que eso está un poco feo. Pero bueno, no puedo hacer nada al respecto. Así está diseñado el juego. Sin nada más que decir entonces, aquí habrá acabado el 4º capítulo de Genshin Impact y nos vemos en Genshin Impact seguramente la semana que viene o quién sabe, quizá no.